Hemos escuchado entonces este hermoso evangelio después de la exhortación del apóstol San Pablo. Nos exhortaba, ¿a qué nos exhortaba? A ver si se acuerdan, si prestaron atención. Muy bien, a la reconciliación, al perdón. Bendito sea Dios. Está concursando para ganarse la entrada al cine Betsy y René. A ver, te chose. Nos exhorta a reconciliarnos con Dios, al perdón, sí, a la misericordia. Y es una reconciliación que tiene una doble faceta, una doble dimensión. Es como la moneda, no tiene dos caras. De un lado, nuestra reconciliación con Dios, y del otro, nuestra reconciliación con el prójimo. Sin eso, sin una de las dos, pues si me reconcilio con el prójimo, pero no me reconcilio con Dios, pues los dos se pueden ir al infierno, ¿no? Si me reconcilio con Dios, pero no me reconcilio con el prójimo, pues acuérdense del Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, el perdón de Dios también es con condición. Por ahí alguien me decía, Dios perdona a todos incondicionalmente. Y yo me acordaba de un profesor del seminario que nos decía, eso suena muy lindo, pero eso es paja. O sea, eso es mentira, eso no es así. No es incondicionalmente, hay condición. La condición es el arrepentimiento, la condición es también que yo esté dispuesto a perdonar, que tenga esa apertura a la gracia, a la misericordia. Y justamente hoy, cuando contemplamos el testimonio de San Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, mártir de la Iglesia, que fue un testimonio grandioso de lo que significa de verdad sufrir amando a la Iglesia, sufrir amando al prójimo, sufrir amando a la Iglesia en el prójimo, en el perseguidor, en el adversario, en el hijo pródigo, ese que abandona la casa y que malversa los bienes hasta quedar en la miseria, como señala el Evangelio. Porque puede ser fácil amar al prójimo, amar en general a la Iglesia, amar incluso a los que padecen alguna necesidad, pero amar a mi adversario. ¿Qué es un adversario? En el lenguaje cristiano, la Iglesia no tiene enemigos, ¿no? Un cristiano de verdad no tiene enemigos, pero tiene adversarios. Los adversarios son aquellos a los que uno hace frente porque no te dejan otra opción, porque son personas que están confundidas, ¿no?, por el diablo, decía San Pío de Pietrelcina, cuando a él le decían, mira que te viene a ver el obispo fulano de tal, pero no lo recibas porque ese obispo está en contra tuya y vienes a ponerte una trampa. Y él le decía, déjenlo pasar, es el obispo, y el otro es el diablo, que sí, viene con él porque lo tiene confundido. El demonio es el que confunde, el que enreda, el que crea la enemistad, y nosotros tontos que caemos en su red. Un cristiano de verdad no tiene enemigos, pero hay adversarios a los que hay que hacer frente, ¿no? Y hacer frente no es que nosotros vamos a devolver ojo por ojo ni que vamos a estar en guerra, pero sí requiere una actitud de firmeza, de valentía y de coherencia también con el Evangelio. Y ahí está Monseñor Romero. Él vio también la presencia de Dios en esos que le perseguían, y él sufre amando a la Iglesia en sus perseguidores,
en el adversario, en el hijo pródigo. Ahí se nos recalca sobre todo cómo la misericordia de Dios actúa en nosotros a pesar de nuestra ingratitud. Dios con nosotros tiene mucha paciencia y siempre nos espera, siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre viene a renovar nuestra dignidad perdida por el pecado. Pero también nosotros tenemos que tener apertura a la gracia que Dios nos quiere dar. También Monseñor Romero nos da a nosotros ejemplo de cómo tenemos que ser frente a estas situaciones. No vengativos, sino misericordiosos, abiertos a la reconciliación, como dice San Pablo, y a permitir la renovación, a permitir la conversión de una persona incluso que ha errado, que se ha equivocado. A veces no dejamos ni siquiera que la gente recapacite. No estamos dispuestos. Cuando alguien apenas cambia de parecer, después de tener de pronto una actitud equivocada, yo creo que todo el mundo ha tenido esa experiencia, hacemos gestos y decimos, ¿y a este qué mosca le picó? ¿Y a este qué le pasa? Una persona que no es cariñosa, que no es de hacer favores, que de repente te ofrece un favor y uno enseguida, ¿y a este qué le pasa? Yo tengo por ahí un par de ahijados que ni las buenas tardes me contestan, y de repente un buen día, yo no sé, los tocó el Espíritu Santo, aunque así sea por accidente, y de repente me dice, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se siente hoy? Y yo enseguida me quedo así como que, ¿sí será? O se le metió un espíritu. Pero es la naturaleza nuestra, ¿no? Y llevamos cuenta de todo. Somos buenos en eso. Le llevamos la historia antigua, medieval, moderna, contemporánea, porque nos encanta juzgar. Porque todo el mundo tiene algo que no funciona. Entonces Dios perdona y nosotros no perdonamos. O aplicamos esa de yo perdono pero no olvido. Y cuando pueda me saco la espina. No has perdonado. No has perdonado. Perdonar no es que a uno le dé amnesia. No es que uno sea medio idiota tampoco. A veces hay que perdonar, pero también hay que cuidarse de la gente que es ventajosa, de la gente que suele clavar la puñalada por la espalda. Pero que yo pueda mirar a los ojos a la otra persona sin sentir odio, sin sentir rabia, sin sentir ganas de que le pase algo y desquitarme, ¿no? O sin sentir ese fresquito porque al final le fue mal. A veces hay sentimientos que habría que mirar, ¿no? Yo he visto personas en la iglesia que sí, alguien les hizo daño y después les pasa algo y entonces dicen, Dios hace justicia. En el fondo es como alegrarse, ¿no?, de la situación. No podemos ser así. Yo les recomiendo mucho verse en el espejo de los mártires, ver el ejemplo de los santos. Ellos no eran ningunos tontos. A veces uno ve la imagen de un santo y uno los ve así, esas imágenes místicas, y uno piensa que eran como medio tontos. No, si tú miras la historia del Padre Pío, era un tipo que tenía hasta mal carácter, y lo reconocía. Cuando hablan de Monseñor Romero, dicen, sí, era un hombre noble, cercano a la gente, pero exigente con las cosas de Dios. Firme, hasta el punto de dejarse matar. Le dijeron, si sigues hablando te vamos a matar. Y lo mataron, porque no se dejó callar. Firme, de una sola pieza. Pero así como es de firme y de exigente, también tenía un corazón generoso y abierto al perdón. Y para perdonar, ¿saben qué? Hay que tener carácter. Esos que dicen, no, el que tiene un carácter muy fuerte que le cuesta perdonar, no, en el fondo es cobardía. Porque el que va a perdonar tiene que ir contra sí mismo y contra lo que siente muchas veces. A Monseñor Romero le tocó enfrentarse a su propio clero, ¿no? Él se tomó muy en serio eso de ser como Jesús, de imitar su conducta. Jesús nos invita a ser como
este Padre del Evangelio, que perdona. Y también es una historia donde nos podemos ver de momento reflejados en cada personaje, ¿no? Porque todos hemos sido el hijo pródigo alguna vez. Tomamos decisiones apresuradas, ¿no? Lejos de Dios. Desgastamos nuestra vida en placeres, en cosas efímeras, pasajeras, y hasta que no estamos comiendo, estamos en vivo, ¿no? Ustedes saben. Porquería que comen los cerdos. Hasta que no estamos en la bajeza, en la miseria, que es lo que pasa cuando uno pierde la gracia de Dios, que termina revolcándose como los cerdos. Hasta ese punto que tocamos fondo, no nos damos cuenta de la embarrada que nos hemos metido y que necesitamos a Dios. Hasta que el demonio no te pega una zarandeada buena. ¿Qué es lo que significan los cerdos? Eso. ¿Qué significa que este hombre haya terminado alimentándose de lo que comían los cerdos? ¿Hasta dónde se rebajó su dignidad? Y eso es lo que pasa con el pecado. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que si nos arrepentimos de verdad, si volvemos a Dios, y volver a Dios significa presentarse delante de Él, pasar por el sacramento de la confesión, porque el perdón de Dios no es automático, y entonces Él nos renueva la dignidad, nos readmite y nos redime del pecado. Entonces pasa lo que pasa cuando este hijo pródigo, después de ser un desgraciado, regresa donde su padre, y el padre dice: pónganle la mejor ropa, pónganle anillo, pónganle sandalias a los pies. La vestimenta representa la dignidad. Por eso el sacerdote se reviste de ornamentos preciosos, como dice el Levítico, porque es la dignidad sagrada que resalta por encima de la humanidad del sacerdote. La gracia de Dios, que en ese momento tiene que hacerse tangible, palpable, visible para nosotros. Pero Dios perdona, pero nos pide también, ¿qué? Perdonar. Dios perdona, pero nos pide perdonar. Tenemos que grabárnoslo aquí, ¿no? Es algo que podemos meditar hoy. Y en esto se mide también la calidad y la solidez de nuestro cristianismo, que es capaz de amar, que es capaz de ser fiel hasta las últimas consecuencias, y aunque duela, permanecer siendo fiel. La autenticidad del cristiano se prueba en la hora difícil, en el momento de la prueba. Y Monseñor Romero tuvo muchas, pero muchas horas de este tipo. Prácticamente el último año de su labor como arzobispo de San Salvador, vivió con serenidad la proximidad de la muerte. Él ya la sabía inminente. Unos días antes, Monseñor Romero había dicho que ya lo habían sentenciado a muerte. Estaba seguro de que lo iban a matar, pero él decía que no se iba a morir, que iba a resucitar, que estuvieran tranquilos. Y aseguraron que dijo días antes de su martirio, Monseñor Romero, que estaba seguro que Dios estaba con él, y aunque tenía miedo a la violencia en su persona, él iba seguro porque sabía que la muerte de su cuerpo no era lo que lo iba a detener. Monseñor Romero quedó completamente solo, amenazado, sin apoyo de nadie, y muchos sacerdotes, la mayoría por miedo también, se alejaron de él. En esas horas brilló con más intensidad el amor que promueve el perdón. Decía Monseñor Romero: yo comprendo que es duro perdonar después de tantos atropellos, y sin embargo, esta es la palabra del Evangelio: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, a los que los persiguen, sean perfectos como su Padre es perfecto. Y la perfección consiste en eso.
que no haya resentimiento en el corazón. Si me llegan a matar, desde ya perdono a los que lo vayan a hacer. Y yo agarro esta frase para mí. Si Él, Cristo, entregó su vida, los perdonó, yo también los perdono. Porque el amor es la venganza del cristiano. Son palabras de San Óscar Romero. Y esto lo escribió 2 días antes de que lo mataran. En nuestro retiro de Agua Azul Casanare, con toda la congregación sacerdotal internacional, con los sacerdotes, los obispos, reflexionábamos sobre lo que significa ser fiel. Ser fiel a Dios, ser fiel a la iglesia, ser fiel a la esposa, ser fiel a nuestro bautismo, ser fiel a nuestras promesas para con Dios. Es fácil decir, no, yo soy fiel. Vamos a ver qué significa ser fiel. Y la medida de la verdadera fidelidad, ¿saben cuál es? El dolor. Esa es la medida de la fidelidad. Porque su motor y su impulso es el amor. Y el amor de verdad, no el amor romántico. El amor serio duele. Duele. Y hablo de fidelidad verdadera porque hay una fidelidad verdadera, y si hay una fidelidad verdadera es porque hay una fidelidad falsa. Hay una fidelidad falsa. ¿Cuánta gente en comunión con el Papa permanece porque su zona de confort es esa, pero anhelan en silencio la muerte del obispo de Roma? Yo lo sé, porque converso con sacerdotes y con fieles de muchas partes del mundo. Entonces se jactan de decir que están en la Iglesia Santa Católica Apostólica Romana y le desean la muerte al Papa. Eso no es fidelidad auténtica. Estos no se salen de la comunión formalmente, pero su corazón está desconectado totalmente del sentido de la catolicidad. ¿Es real esa fidelidad a esa causa? No. ¿Cuántos matrimonios permanecen por miedo, pero no por amor, mientras están aguardando que suceda cualquier cosa para irse, o no sé, enviudar y heredar algo a lo mejor? Entonces, ¿cuáles son los motivos que a mí me sostienen, me mantienen en una situación, ¿no?, fiel? ¿Cuántos amigos nos dan la mano y se mantienen supuestamente leales mientras te dure el estatus? No son amigos tuyos, son amigos de tu posición económica, del cargo que tú tienes. También a los curas nos pasa, no precisamente por plata, pero muchos son amigos de el padre, no de Jonathan. Si no fuera el padre, ni pendiente un poco. Son las personas que ni siquiera preguntan cuando uno está enfermo o en convalecencia, cuando uno está en una situación. No, pero sí preguntan cuándo es la misa de sanación. Y uno se da cuenta. Son amigos del cargo, son fieles a tus privilegios, pero no a ti. Y con Dios también somos a veces fieles en la medida en que yo perciba que Dios me complace. Pero ¿y si no? ¿Será que yo voy a ser igual de fiel a Dios cuando se lleve a quien amo? ¿Será que voy a ser igual de fiel cuando le pida a Dios y resulta que parece que todo va en mi contra? Cuando el proyecto de Dios parece que no coincide con mi magnífico plan, ¿será que yo voy a mantenerme fiel a Dios? ¿Quién es realmente fiel? Entonces, Cristo es fiel al Padre y le dice en el huerto de Getsemaní: si quieres, aparta de mí este cáliz. No le apartó el cáliz. Allá fue a parar al madero de la cruz, ¿no? Pero fiel. Y Cristo experimenta la absoluta soledad desde la cruz
Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Experimentó el abandono de todo el que ha perdido completamente la gracia de Dios, porque muere, es muy fuerte decirlo, pero lo dice la Escritura, muere como un maldito, muere abrazando las maldiciones del mundo, como el condenado más grande, ¿no? Sabemos que no es ningún maldito, es nuestro Señor, pero experimenta esa soledad. Y podía decir, ¿qué sacrificio ni qué carajos? Yo me bajo de aquí. Tenía el poder para hacerlo, pero hace la voluntad del Padre. Y nos encontramos con que ser fiel auténticamente entonces es algo que duele ser fiel, duele en el alma. Cuando todo marcha viento en popa es fácil ser fiel, muy fácil, pero las situaciones son adversas para ser fiel, y entonces en ese momento es donde hay que tener valor, coraje, berraquera, como dicen. Hay que ser valiente. A Monseñor Romero le dio la espalda todo el mundo, su clero no lo quería, la gente también lo calumniaba, hasta el Papa se lo pusieron en contra. Yo lloraba leyendo su diario cuando dice, fui a ver a Juan Pablo II y lo trató con distancia y le decía, y le hablaba así, ¿no? Entonces, y él sentía, pero lo tienen mal informado, las cosas no son así. Yo estoy en medio de dos fuegos. Y el Papa no le creía. Ya después se aclararon las cosas, pero en el medio humano pues la cosa estaba así. Y sin embargo, él permanece fiel y sufría en silencio. Su lema era sentir con la iglesia, sentir con la iglesia. Esperó su muerte sin hacer nada para evitarlo. Desde Roma le mandaron una carta y le dijeron, si quieres te vienes y así evitamos una desgracia. No, mi puesto de pastor está aquí, una semana antes de que lo mataran. Hasta les facilitó las cosas a los asesinos. Él mismo se puso en la mira sin advertirle a nadie lo que estaba a punto de pasar. Ya le habían avisado que lo iban a matar en esa misa. Y las monjitas le decían, Monseñor, no celebre esa misa. Y decía, no va a pasar nada. Y se quedó en el centro del altar, desde donde podía ver la entrada de la capilla, que es una entrada grande. Desde arriba yo me paré allí en el presbiterio y es impresionante. O sea, Monseñor vio cuando se paró el francotirador y le disparó. Se podía ver clarito desde ahí. Y él no hizo nada. ¿Y dónde estaba Dios para cuidar a su siervo fiel? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba ahí, recibiendo el disparo con él. Estaba en la sangre, que esta vez no llegó a consagrarse, sino que se derramó directamente del corazón del obispo. Ahí estaba ahogándose, mientras perdía el sentido y se dejaba llevar al paraíso. Dios estaba en él. Pero no claudicó con su misión. La llevó hasta las últimas consecuencias, con dolor y por amor. Hemos de cuestionarnos entonces sobre nuestra fidelidad en estos tiempos. El llamado hijo fiel en el Evangelio, ¿qué siente? Celos, ¿no? Siente celos porque ¿cómo es posible que a este desgraciado le mataste el becerro gordo y a mí qué, no? Porque él había estado esperando un beneficio de esa fidelidad y ve que se lo van a dar al infiel que se arrepiente. ¿Será que nosotros nos alegramos cuando alguien recapacita, cuando alguien cambia, o sentimos celos y somos de los que hasta les hacen la vida imposible? En la iglesia se ve mucho esto. ¿Cuál es el motor de mis acciones? Pues debería ser el amor. Si soy cristiano, tiene que ser el amor lo que a mí me impulse a hacer las cosas. El amor de Cristo nos urge y tiene que ser algo que a nosotros nos mueva. Anoche me decía un amigo, usted no hace las cosas para demostrarle nada a nadie, lo hace por amor. Ese es el motor de nosotros, ¿no?
No un sentimentalismo barato, sino un amor activo que es capaz de hacer sacrificio. Como es el amor de una madre que se desvela por sus hijos, como es el amor de quienes cuidan a los enfermos. Toca revestirse de paciencia, toca revestirse de empatía. A veces con gente que no es un tarro de miel, sino gente que es también complicada. Gente complicada. Esto es ser bendición para la gente. Decir bien, hacer el bien, hacer bien el bien, aunque me enerven la paciencia. Yo me acuerdo cuando estaba el papá de Chermi enfermo, porque es una persona complicada, y entonces Chermi respiraba hondo cada vez que tenía que ir a la clínica a llevarle comida a su papá y a estar con él. Y yo de atrevido a veces le decía, pero no vayas, no sé, pídele el favor a Keila. Y le decía, es mi papá. Y ahí estaba, calándose. Un amor que es fiel. No significa que sea más fácil, no significa que sea más agradable, no significa que me esté muriendo a veces de ganas por hacer las cosas. Es fidelidad en el amor, que es sacrificio. ¿Cómo empieza uno a santificarse? ¿Ustedes quieren ser santos? ¿Cómo empieza uno a santificarse? Haciendo el deber diario con amor, aunque cueste, teniendo paciencia con la gente. Decía San Juan María Vianney, la obra de misericordia más grande y que más santifica es tener paciencia con los demás. Eso es difícil. No hablando mal de nadie, sirviendo al que necesita y perdonando. Una escena que a mí me impresiona de la vida de Monseñor Romero, entre tantas, es que él está en una actividad X y va a presentar a un sacerdote, y mientras lo está presentando está diciendo maravillas de este sacerdote. Él es un hombre de Dios, él es un hombre sensato, él es Cuando sale de la actividad, su secretario le dice, Monseñor, tengo dolor en el alma. ¿Por qué? Porque usted habla también de este sacerdote, y si usted supiera todo lo que despotrica sobre usted, todo lo que dice, todo lo que él piensa de usted. Monseñor no se altera, no le dice, ¿por qué no me dijiste? No sé, yo no hubiese dicho eso, no lo hubiese puesto en ese cargo. No, le dice, yo sé, pero es que eso es lo que él piensa de mí, no lo que yo pienso de él. Qué interesante. Cuando uno no se deja contaminar por la actitud equivocada de otros. ¿Cuál es el motor de mis acciones entonces? ¿Cuál es el motor? Normalmente cuando se hace referencia a la conversión profunda que vivió Monseñor Oscar Romero frente a la realidad histórica de San Salvador, que terminaría por arrojarlo de manera infatigable a la lucha por los derechos humanos, se hace mención del impacto que en él causó el cruel asesinato del padre Rotilio Grande, como el otro sacerdote también, Alfonso Navarro, ocurrido el 11 de mayo de 1977. Otro sacerdote que también masacraron, como a muchos otros. El padre se cuenta que este sacerdote gritaba, yo sé quiénes me mataron, pero también quiero que sepan que los perdono. Y cuando llegó al centro de emergencias, le preguntaron, ¿siente dolor? ¿Le duele algo? Y él decía, no me duele más que el perdón que le quiero dar a mis asesinos. Y el perdón que le quiero pedir a Dios por mis pecados. Y comenzaba a rezar. Y Monseñor Romero decía, así mueren los santos. Estaba hablando de él mismo, porque también a él le iba a pasar. Así mueren los que creen en Dios, aún con sus deficiencias humanas y con sus pecados.
Si se fijan, no tiene que ser distinto de nosotros. Si reproducimos en nosotros los mismos sentimientos de Cristo. Las situaciones de conflicto jamás podrán ser consideradas en su profundidad, ni van a poder ser superadas de verdad sin una verdadera conversión del corazón, sin el hambre de una justicia mayor, sin un espíritu de justicia, de paz. Estas cosas las escribió Monseñor Romero en un artículo. La conversión es una oportunidad que se le abre al hombre en el corazón. Es un llamado que recorre todas las Sagradas Escrituras y llega hasta nosotros con la única finalidad de volver el corazón a Dios. El Papa Francisco nos recuerda que Jesucristo predicó la conversión y que lo hizo desde la cercanía, desde la antropología del acercamiento a la gente, desde una semántica de cordialidad. No lo hizo solamente con la gente religiosa como él, sino con los llamados pecadores y con los necesitados. Nosotros necesitamos entender esto, especialmente cuando somos los que se alejan del que cae, del que se equivoca, y cuando solemos guardar tantas distancias. De ese modo es como se manifiesta el amor de Dios. Todos se sienten amados por el Padre a través de Él y llamados a cambiar de vida. Esa es la conversión a la que nosotros estamos llamados en Cuaresma, ¿no? Una conversión que tiene sus raíces en el perdón, no en el odio, no en el resentimiento. Pidámosle al Señor que, guiándonos en el testimonio de vida y en el ejemplo de San Óscar Romero, actuemos movidos por el amor, que tengamos entrañas de misericordia y de perdón, que sigamos el ejemplo de los santos que con su testimonio de vida nos marcaron el camino hacia Cristo, que podamos ser como ellos, ser como Jesús, que nos reconciliemos con Dios, como nos exhorta San Pablo, y abandonemos todo lo que nos aparta de Él. Y que San Óscar Arnulfo Romero interceda por nosotros. A Cristo sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.